Estimados amigos, bienvenidos a vertvnoticias.com. En este es su programa En 20 Minutos con Jesús González, @Chugo González, y quienes habla, Leonardo Morales, @Leo Morales. Bueno, Jesús, hay unos temas, hay varios temas. En Venezuela siempre hay muchos temas, y por supuesto en el mundo, pero hay algunos que nos generan una suerte de sensación entre dulce y amargo. Estamos viendo cómo... ¿Dulce qué? Bueno, estamos viendo cómo en estos días la selección de básquet de Venezuela está teniendo un papel bien importante, incluso con la ausencia del NBA venezolano, Greivis Vázquez, que no está jugando, pero sin embargo el equipo venezolano ha tenido un papel, digamos, bien destacado en esa competencia, y ayer apenas perdió por 3 puntos con México, ¿no? En un juego bastante emocionante por el conjunto de circunstancias que allí se dieron. Pues digamos, eso es lo dulce, ver cómo los muchachos salen al exterior, aún sin su figura más relevante, y sin embargo logran hacer un papel muy destacado. Pero una noticia muy mala fue la de la selección de fútbol venezolana. Esa es la amarga. Un retroceso a esos equipos de principio de los 90, donde cualquier equipo los dejaba en ridículo en la cancha, ¿no? Y los jugadores decían, bueno, que no los juzgaran antes de que arrancara la eliminatoria de la Copa América, que estaban arrancando, haciendo ajustes, pero la verdad es que se dio un retroceso en todas las áreas. Claro, pero fíjate en la defensa, un boquete. Ahí, en la ofensiva, un boquete. En el medio campo, un boquete. No, pero tú lo acabas de decir muy bien. Cosas que se suponían que estaban resueltas, que se habían logrado, digamos, ajustar, engranar. Bueno, de pronto aparecemos, como tú bien dices, con un retroceso hacia las 90, hacia las décadas 90 del siglo pasado. Sí, son prácticamente los mismos jugadores con los que se logró montar una suerte de pared, de muro de contención allí a los delanteros de los otros equipos, y de pronto esos mismos jugadores, bueno, sí, pues hace 4 años nosotros le vieron las espaldas. Un cuarto lugar bien digno en la Copa América. Claro. Entonces, y de ese cuarto lugar en la Copa América hemos ido cada día retrocediendo. Una cosa vergonzosa. Pero oye esto, y se lo dejamos allí, porque nosotros no somos comentaristas deportivos ni de fútbol, pero tomen este dato que nos sirve para juzgar, para reflexionar. Eso que señalaba Jesús. Fíjense ustedes, hemos retrocedido. ¿No? Por eso que tú dices, ¿no? Rosales juega en el Málaga. El señor Rondón juega en un equipo inglés, en la primera división. Rincón juega en un equipo de la primera división italiana. Arango lo tienen en México, viene de la Bundesliga. Rosales dije que venía del Málaga. Un equipo José Martínez también juega en la liga, digamos, española. Jefren, que lo incorporaron, no lo han puesto a jugar todavía, no sé qué esperamos, qué espera Chita. Bueno, así es. Uno se consigue que tiene una plantilla de jugadores buenos, no digamos que son brillantes, porque no se nos pasa la mano con eso, pero son jugadores buenos. El problema es que no hay personalidad, no hay ideas. Ahora, eso no depende de los jugadores. No puede ser que Rosales juegue bien en el Málaga, que Rondón juegue bien en el equipo inglés y no puedan jugar en el venezolano. Algo falta allí, y no me cuente. Y para mí, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, allá Meridiano TV, que vive con aquel cuento, ustedes querían a Chita, yo no quería al Chita, pero como yo no me encargo de poner entrenadores, bueno, que los responsables son los que colocan los entrenadores. Pero bueno, pero esa es la realidad. Chequen qué es lo que pasa, por qué juegan bien en un sitio y por qué juegan mal en este otro sitio. ¿Qué cosa de diferente hay? Y usted conseguirá respuesta a esas interrogantes. Mira, Leo, vamos a que en lo que sí nosotros manejamos. En el fútbol, ¿no? Sí, probablemente béisbol venezolano, alguna cosa. Que pronto comienza también. Pero bueno, de lo que nosotros hablamos aquí, pistoladas toda la semana. A saber 2 puntos. A saber, vamos a hablar un poquito de Guatemala. Caramba, Guatemala. Mira, Guatemala es un caso que realmente llama la atención, como un país a tan poquitos días del proceso electoral decidió meter preso a un presidente por corrupción. Faltaban 3 días para la elección. ¿Cómo no? O sea, lo metieron preso un jueves en la tarde, sale la sentencia, el viernes ya estaba preso, orden de captura, y las elecciones fueron el domingo. Esto lo digo porque en este espacio nosotros hemos hecho mucho hincapié en la necesidad
de buscar la separación de poderes. Poderes que en este caso, en Venezuela, son uno. O sea, actúa el defensor como que si fuera parte del Ejecutivo Nacional. El defensor parece más procurador, qué sé yo, parece parte de verdad del Ejecutivo. Es parte del Ejecutivo. Sí, bueno, la Asamblea no hace lo que tiene que hacer en el tema de legislar y lo que se dedican es a hacer proselitismo político y además actuar en funciones ejecutivas, porque uno ve al presidente de la Asamblea haciendo funciones ejecutivas de supervisión de espacios territoriales, ordenando a militares, ordenando a gobernadores, una cosa que habla de esa mezcolanza del poder de Maduro y de Nicolás, que prácticamente son la misma cosa. ¿De Maduro y Nicolás? ¿O de Maduro y Diosdado? De Maduro y Diosdado, que prácticamente son la misma cosa. Pero en el caso de Guatemala, meten preso a una vicepresidente, meten preso al presidente, meten preso a 2 ministros. Hay una actuación con el tema de la corrupción, porque resulta que esa gente que llegó ahí, que llegó a la presidencia, llegó sobre la base de una propuesta clara al pueblo de transparencia en la función ejecutiva. Y se arma este despelote. Despelote que llama a la antipolítica, porque resulta que ahora la primera opción del país es un cómico. O sea, bueno, pero tampoco lo pongamos, bueno, sí, también, pero fíjate tú lo siguiente, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el enfoque que hay que darles ese, yo creo que tú lo has dado las pinceladas correctas, bien ajustadas. Lo primero que hay que señalar y la preocupación que uno debe tener es que efectivamente Guatemala entra en una crisis institucional desde hace algún tiempo para acá, ¿no? Que deviene en la sustitución o la renuncia del vicepresidente porque se le considera involucrada en actos de corrupción. En esas circunstancias y con los atenuantes que ya señalaba muy bien Jesús González, bueno, comienza un reclamo ciudadano, comienza una lucha de los, digamos, de buena parte de la sociedad guatemalteca para que renuncie el presidente de la República y porque no se quería ir a un proceso electoral con este señor como presidente. Pero bueno, eso tiene las consecuencias que ya las conocemos, pero eso tiene un gran problema, que es que cada vez que estos acontecimientos ocurren, si no son tomados, digamos, ajustadamente, lo que termina es exaltando las posturas populistas, exaltando la antipolítica como elemento sustitutivo exactamente de la política, ¿no? Que intenta esas cosas poder resolver el problema, digamos, de debilidad institucional que en algún momento se pudo haber generado en un país, en este caso particular de Guatemala. Entonces, eso es un dato que hay que trepar allí, porque justamente a los partidos de la región, digo la región, toda esta parte continental, lo que, bueno, latinoamericana hacia abajo, pues, ¿no? Porque hacia arriba no hay problemas de esa naturaleza, esas cosas vienen afectando. ¿Pero cómo que no? En Estados Unidos. No, bueno, claro que sí, Leo, mira, fíjate. Pero déjate de cosas, porque fíjate, tú acabas de dar un punto de esa visión de la antipolítica que va en contra de lo que en términos generales debería ser la manifestación política de intentar a través de las vías democráticas llegar a soluciones, etc. En el caso, fíjate, Estados Unidos tiene una tesis que llaman el poder inteligente. Contrario a esa tesis, yo parto de la idea de que hay un poder estúpido representado en este caso por Donald Trump y una corriente antipolítica que está llevando a los Estados Unidos a una situación bien peligrosa. Yo pienso que una postura bien conservadora, por lo demás, que corresponde exactamente al pensamiento republicano. Claro, pero que va en contra de la evolución del pensamiento en términos generales de todo lo que está pasando a nivel global. Es el conservadurismo, Jesús. Es decir, el republicanismo norteamericano es el conservadurismo norteamericano. Okay, bueno, ahí no hay evolución de ninguna naturaleza. Claro que hay una involución, porque independientemente de lo que se quiera, el presidente Bush hizo una apertura con el tema de los inmigrantes, ¿o no la hizo? Claro que la hizo, ¿no? Y aquí hay un retroceso de nuevo. A las posiciones tradicionales del conservadurismo. A las posiciones tradicionales del conservadurismo que ya fueron superadas en su momento, porque el mundo, eso es, fíjate Leo, el mundo va avanzando
lo que nosotros veíamos como derechos humanos hace unos años atrás, hoy tienen unas nuevas formas y unas nuevas legislaciones que regulan los procesos. Lo que en el siglo pasado se consideraba barbarie, no se considera barbarie, en este siglo se considera barbarie. El mundo va progresando, va avanzando en la conquista de sus derechos. Y hay una suerte primero, de personajes que van en retroceso a esos adelantos que llevan las sociedades en términos generales. Pero también desde el punto de vista de las instituciones hay un retroceso. ¿Por qué? Porque fíjense, las estructuras democráticas y las instituciones democráticas se hicieron de alguna manera para intentar corregir las distorsiones que se estaban dando en los procesos sociales. Ahora, ¿qué se está dando en casos como el de Guatemala? Evidentemente ahí actuaron las instituciones. ¿Para qué? Para intentar controlar un desajuste institucional. Pero fuera de ese desajuste institucional, los bombardeos de los antipolíticas, en vez de fortalecer eso que pasó desde el punto de vista institucional, ahora están atacando a todo el resto de las instituciones. Claro, pero es normal. Cosa que es realmente preocupante, porque fíjate, si tú dices, mira, yo quiero que las instituciones actúen, ¿verdad? Y las instituciones actúan y hacen lo que tienen que hacer. Eso debe ser aplaudido por el resto de la sociedad. Pero fíjate tú, sobre el caso de Guatemala, no nos metamos con el caso norteamericano, yo creo que la postura de Trump se corresponde perfectamente con las tradiciones republicanas, punto. Eso no tiene vuelta. Es decir, el conservadurismo es el conservadurismo, eso no hay manera de echar para atrás. ¿Sí? Esos son de una manera y no hay forma de cambiarlo. Podrán evolucionar en algunos aspectos, pero en lo sustantivo son de una determinada manera. En el caso guatemalteco ocurre circunstancias como la siguiente. Ocurrió todo lo que ocurrió y efectivamente es como tú bien señalas, tiene que ver porque existe una separación de poderes, porque hubo, para llamado de atención a los trasnochados venezolanos que creen que las cosas se resuelven a punta de escribir cosas por las redes sociales, porque ocurre que hay un conjunto de instituciones que permiten que esas autoridades que fueron señaladas de corrupción sean enjuiciadas debidamente por las instituciones que están digamos, que conforman el Estado guatemalteco. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso sobre la elección? Que efectivamente sale el presidente y a los pocos días tenemos elecciones. Bueno, no ha ocurrido nada distinto a lo que tradicionalmente había venido ocurriendo en Guatemala. Fíjate, porque vale la pena sentarse a estudiar con detenimiento el sistema político partidista guatemalteco, porque ocurre que desde los años 90 del siglo pasado, en Guatemala no gana el candidato del partido oficialista. Es decir, no ha habido, o en todo caso, digamos, ha habido una alternancia en el poder en materia de candidatos de partidos. Sí, quien ha perdido las elecciones, por lo general también, termina 4 años después ejerciendo la presidencia, con lo cual uno pudiera decir que cualquiera de los dos que estén llegando segundo en esta oportunidad pudiera convertirse dentro de 4 años en presidente. Porque también te dice, digamos, la tradición, digamos, electoral guatemalteca, que todo el que gana en la primera vuelta, que nadie ha ganado en la primera vuelta desde los años 90, ¿no? El que gana en la primera termina consolidándose como presidente de la República. Pero no ha habido una repetición, que si no repite un partido con un candidato nuevamente en el periodo subsiguiente como cabeza del Ejecutivo. De modo pues que ahí hay una institución partidista que logra cambiar sistemáticamente. Mira, y desaparecen. Incluso se dio el caso que en una oportunidad el partido que colocó el presidente en las elecciones pasadas no postuló candidato. Fíjate. Un breve panorama de qué es lo que está pasando en la región. Que tienen vida efímera, pasó muy rápido. Pero fíjate, lo que está pasando en la región, una breve pasada. Instituciones actuando. En Brasil, actuando. En Argentina, actuando. En Chile, actuando. Claro. En Venezuela, suenan los grillos. Actuando también, por favor, fundido todo entre Estado, gobierno y partido, todo rojo. Si claro, no hay instituciones. Por eso es que nosotros aquí hacemos mucho hincapié en la necesidad de votar el próximo 6 de diciembre y de buscar una modificación en la correlación de fuerzas y poderes. Subrayemos allí, por eso hay que decir lo siguiente, no es que venezolanos vean lo que pasó en Guatemala, no es así.
venezolanos, sí, vean lo que pasó en Guatemala. Operó las instituciones que hicieron posible el enjuiciamiento de dos de los cargos más importantes de ese país, la vicepresidente y el presidente de la y dos República. ministros. ¿no? Y los también, bueno, y lo que está pasando en Brasil. Pero o sea, eso no ocurre aquí, no es que la gente salga a la calle y alguien lo va a enjuiciar. Usted sale a la calle aquí, se para en la avenida Bolívar, le caen a plomo y el presidente no renuncia. Y si renuncia, nadie lo va a enjuiciar. Miren, fíjense. Vamos a llegar al tema de Venezuela. Porque como estamos, ya dijimos lo que teníamos que hablar desde el tema de las instituciones, en este programa toda la semana se toca. Pero esta semana nosotros tenemos otra noticia con el tema de la frontera. Noticia que, como ya lo hemos hablado aquí en este programa, tiene que ver fundamentalmente con una necesidad de cohesión interna del voto y del electorado chavista. El presidente dice, vamos a cerrar 3 municipios de la frontera con el Zulia, que se unen a los municipios que ya se tenían cerrados en el Táchira y que de alguna manera intentan darle, por un lado, la responsabilidad a los colombianos de lo que se está pasando, de lo que está pasando en el país, y por el otro lado intentar cohesionar la fuerza. Y ya llegarán al estado Apure. No, claro, y llegarán al estado Amazonas y llegarán al estado Bolívar, porque parece que se está intentando no suspender la elección, sino suspender la elección, que es una de las cosas que me comentaban en estos días unas personas vinculadas con el oficialismo, que los números que están en esa frontera, por decirles algo, Zulia, en Zulia intentar de alguna manera no hacer las elecciones el 6 de diciembre, sino ponerlas para el 27 de diciembre, de manera de intentar que esas maquinarias, como no están dadas las condiciones, porque hay un estado de excepción, se corran para que las maquinarias chavistas puedan actuar fuertemente solos en un proceso electoral que va a desmovilizar a la oposición en un momento determinado. O sea, ¿qué quieren decir? Intentar de alguna manera separar la elección. Claro, pero primero acá. Eso lo que les quiere decir es, miren, fíjense, la última encuesta que chequeé la semana pasada, 11 de 13 puede sacar la oposición en Zulia. Caso similar, Táchira. Claro, en Apure puede ganar el oficialismo, pero eso elige 2 diputados nada más. Ahora, la diferencia de votos en esos estados donde se está cerrando la frontera es significativamente mayoritaria para la oposición venezolana. Eso tiene otros riesgos. Yo dudo que el gobierno suspenda las elecciones en esas entidades. Pero de todas maneras, es un escenario que es, digamos, exactamente posible. Lo cierto es, lo que hay que analizar es, en mi opinión, es que todas esas medidas que toma el gobierno es exactamente como se señaló, en la búsqueda de un enemigo externo que permita la cohesión, digamos, partidista, que permita la cohesión del país en función de una política del gobierno. Lo cierto es que al día de hoy esas acciones, de la misma manera como fracasó el intento en Guyana, está fracasando el intento con la parte oeste del país, en este caso con la zona andina y ahora con la zona zuliana, porque en definitiva el dólar sigue en donde está, el desabastecimiento permanece. Si usted nota alguna mejoría es porque están llegando unos buques cargados de comida, llenarán un ratico los anaqueles, se acabará y volverá otra vez la angustia. Así. Eso es una política que no le va a producir ningún resultado al gobierno. De modo pues que olvídense de eso. En materia electoral solo produce una degradación del proceso electoral, en tanto que eso contribuye a deteriorar la actividad proselitista de los candidatos, en particular los de la oposición. Leo, ayer el presidente decía que en el país había una dictadura de paramilitares. O sea, es una cosa inmensa. No, pero ojo, se declaró... Eso es como la guerra económica. Pero bueno, pero está bien, pero está bien, pero me deja terminar la idea, ¿o no? Sí, claro, pero bueno. Pero el presidente decía eso y a mí me da mucha risa porque él prácticamente dijo que es un incompetente para gobernar. Pero claro, él mismo no se preguntó. Me pone como que si yo fuera muy bruto. No soy tan bruto, él lo dijo. Bueno, sí, no soy tan bruto. No, él. Pero fíjate, ¿por qué lo digo? Porque esos operativos como el de la Cota 905, con esas OLPs, etcétera, son una manifestación de que esas instituciones están siendo vulneradas. Más de 180 funcionarios policiales involucrados en temas de secuestro, crímenes, ¿Viste lo que pasó este fin de semana en la Cota 905? Plomo parejo. Fracaso de la OLP, ¿no? Plomo parejo, ¿por qué? Porque son medidas que lo que intentan es de alguna manera, y eso lo hemos comentado, poner unos trapitos de agua fría en este vaporón que tiene el pueblo venezolano.
Mira, Leo, Ajá. ¿Qué trajiste? mira, traje, Estás como Luis Augusto, con un libro en la mano. claro, ahora cargamos libro en la mano. Fíjate, el Nacional está sacando una serie de ensayos de política y actualidad. Uno de esos ensayos es de nuestro amigo Carlos Raúl Hernández, quien nos trae este libro, que es un libro de esta colección, que se llama Latinoamérica, el asedio revolucionario, que nos habla de varias cositas. El bautizo es este viernes 11 a las 11 de la mañana en la sede del Nacional. Carlos Raúl va a regalar el libro ahí. Yo creo que lo va a regalar. Me dijo que a todos los que fueran, por lo menos unos 5 o 6 libros a cada uno para, fíjense, Para bachaquear por allí. para bachaquear y resolver, ¿no? Así es. Es un libro que habla fundamentalmente de cómo el Mercosur y la Alianza del Pacífico tienen diferencias significativas en el crecimiento y en el desarrollo de la gente. Un libro que de cara a la campaña está muy vigente porque aquí podrán encontrar un análisis comparativo de cómo van creciendo los países de América Latina y en el caso de Venezuela, cómo somos el peor desempeño económico y productivo de la región. Señores, hasta la próxima. Nos vemos en esta misma semana por aquí, por este espacio vertvnoticias.com.